Hola chicas, buen día. Espero que cuando estén viendo este video estén todas súper bien, estén resguardadas y listas para iniciar una nueva forma de dar clases, de tomar clases. Pues ya me conocen, soy la psicóloga Karen Rogel. Esta es nuestra unidad de aprendizaje de psicología de la memoria y pues vamos a seguir con los temas. Vamos a la unidad 3, vamos a iniciar esta unidad 3 con la adquisición de habilidades y conocimientos. Pero antes de empezar me gustaría comentarles que este video es el primer video de esta semana, o más bien el video de esta semana con el que vamos a iniciar esta nueva forma de dar clases, que es una estrategia que la UBLA va a implementar para todas las licenciaturas, para toda la universidad, para poder seguir con los programas de manera como se tenían planeadas, no de manera normal, porque pues obviamente las clases normales eran cuando estábamos presencial con ustedes, pero tomando en cuenta esta contingencia y las indicaciones que debemos seguir, pues ahora vamos a trabajar de manera virtual con este tipo de videos, con webinar que vamos a hacer a partir de la plataforma de Zoom y con la plataforma de Google Classroom, en donde les vamos a ir subiendo tareas. Ahorita un poquito más adelante les voy a explicar cómo van a hacer esas tareas y cómo las vamos a ir haciendo. Y también la clase de Zoom, la clase de Zoom. Antes de que iniciemos como tal con la clase, sí me gustaría que revisáramos algunas de las indicaciones para el cuidado de la salud mental. Como psicólogas sabemos que la salud mental también es importante y que en estos momentos pues también está en peligro, por así decirlo. Entonces sí es importante cuidarla, sí es importante que estemos como al pendiente de eso, porque al final de cuentas pues estamos viviendo una situación un poco difícil, un poco estresante y debemos de estar al pendiente, y más ahora con esta parte de la contingencia en donde tenemos que estar dentro de casa. Se supone que no deberíamos de salir, deberíamos de estar solo en casa, solo las personas que tienen que trabajar pueden salir. Entonces, para poder seguir estas indicaciones pues tenemos que estar en casa, y estar en casa representa cosas, situaciones que tal vez no estamos acostumbradas, ¿no? Recuerden, pues puede estar en casa, puede representar ciertas situaciones que no estamos acostumbrados. Entonces, ahorita les voy a poner les voy a dar unas recomendaciones que creo que son importantes para poder sobrevivir en la cuarentena en casa, ¿no? Una de las primeras indicaciones o recomendaciones es establecer rutinas realistas que contemplen que vamos a estar solo en casa, es decir, no podemos salir, y que vamos a estar con toda la familia. Es importante que haya un horario de despertar, de acostarse, para las 3 comidas principales, poner tiempo de ejercicio aunque sea leve, y si tenemos niños, con los niños al lado, horario de baño y arreglo personal, no importa que no salgamos de casa. Entonces es importante tomar eso en cuenta, no arreglarnos. En otro video les comentaba a los chicos que en un podcast que estaba escuchando sobre trabajo en casa decían que es un poco similar, ¿no? Porque son personas que se dedican a trabajar dentro de casa, que lo que hacían algunas personas, o sus ritos o rutinas para empezar a trabajar y no ponerse a hacer otras cosas, era que se cambiaban, se arreglaban, se vestían, salían a dar una vuelta a la cuadra de su casa y ya entraban y empezaban a trabajar. Obviamente ahorita en estas circunstancias pues no podemos salir a dar una vuelta, pero pues podemos arreglarnos y así como que ya me voy a mi trabajo, ya me voy a la escuela en su caso, ¿no? Y voy a hacer todas mis actividades de la escuela, porque recuerden que no estamos de vacaciones, sino que estamos en contingencia, y en esta contingencia pues tenemos que seguir haciendo la mayoría de nuestras actividades que teníamos programadas o que sabemos que tenemos que realizar. Bueno, entonces esa es una de las principales. Otra de las medidas es evitar la sobreexposición a información. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tratar de evitar estar como que
buscando información que al final termina siendo alarmista, buscar solo fuentes confiables. No, porque ustedes saben como estudiantes que están haciendo proyectos que no todas las fuentes o no todo lo que dice internet o Facebook es una fuente confiable, entonces hay que tratar de buscar información que solamente sea confiable, como de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, para evitar estar transmitiendo o pasando información alarmista que lo único que hace es preocupar más a las personas que ya están preocupadas, y entonces no tiene caso este tipo de información. Y al contrario, si hay información positiva, esa sí hay que transmitirla, ¿no? Cuántas personas se han curado, cuántas están mejorando, no sé lo que está pasando en el planeta, que está bajando la contaminación. Mejor hay que compartir ese tipo de información y no cuántos muertos, cuántos contagiados, etcétera. ¿Sale? Otra de las recomendaciones es tener las ventanas abiertas para que entre la luz del sol, que nos llegue la luz del sol, y si es posible salir al patio o al jardín. Las chicas que son de pueblos, no, a lo mejor tienen más oportunidad de salir, tienen un patio más grande y pueden salir al jardín, al patio a respirar aire puro. Entonces pues sí es importante hacer eso, es una recomendación importante. Otra recomendación es aprender a escucharnos, tratar de reconocer lo que sentimos y de ser posible platicarlo con alguien de confianza que sepamos que no nos juzgará. Tiene que ver con la comunicación, con la inteligencia intrapersonal, que es saber cómo nos sentimos, identificar cómo nos estamos sintiendo, si ya nos está afectando, si ya me está afectando el estar con la familia o el estar encerrada, el no ver a mis amigos, a mi novio, no sé. Entonces hay que poder identificar eso y al mismo tiempo, si tenemos la oportunidad de hablarlo con alguien, pues hacerlo. Número 5 pues es buscar espacios nuevos con la pareja, buscar compartir tiempo para hablar de cómo nos sentimos y evitar hablar solo del COVID-19. Pues las que tienen su pareja, creo que ninguna. Entonces en este caso pues puede ser con la familia, no sé, con su mamá, con su papá. Tal vez esta puede ser una oportunidad de establecer una conexión con sus hermanos. Y si tienen novio pero está en su casa también, pues no sé, usar los medios tecnológicos, que es el punto 6, para mantener las relaciones de familia y amigos. Estar en contacto con otros familiares con los que están más lejos, o con los amigos, compañeros de la escuela, a partir de Facebook, Twitter, WhatsApp, no sé, videollamadas, todo esto para que puedan compartir ese tipo de espacio y puedan estar, no se sientan tan solos en este encierro. El otro punto, el número 7, es en caso de sentirse ansiosos, hacer respiraciones profundas y o ejercicios de relajación. ¿Qué quiere decir esto? Pues tratar de estar relajados. Por ejemplo, ahorita pueden sacar, no sé, videos, ¿no?, de tutoriales en YouTube sobre ejercicios de relajación. Por ejemplo, yo con mi hija estamos haciendo yoga para niños, entonces aparte para la actividad del ejercicio físico, pues también nos está sirviendo. Hacemos yoga y si te ayuda a mantenerte relajado. Entonces pues igual pueden buscar algunas cosas, utilizar el tiempo para eso, no nada más estar en Facebook. O tal vez como Fernanda, a lo mejor que la relaja hacer videos de TikTok, pues hagan videos de TikTok. Por último, la última sugerencia es que si notan cambios en el sueño, como dormir menos o de más, de apetito, irritabilidad, o que se sientan menos tolerantes, tristes, contestaciones de desesperación, miedos constantes, que no se disfruten las cosas que normalmente se disfrutan, que estén incrementando su consumo de alcohol, tabaco o otra sustancia, o en caso de que ya estén confundiendo la realidad, pues es importante buscar ayuda profesional, pues con un psicólogo o psiquiatra. En este caso pues ustedes pueden buscar ayuda, no sé, a lo mejor con alguno de sus maestros. Hay personas que continuamos dando atención por videollamadas, videoconferencias. Entonces todavía estamos trabajando en eso. Yo en lo personal, chicas, la verdad sí estoy atendiendo a algunos de mis pacientes que sí necesitan. Hay algunos que sí
decidimos posponer la atención, pero hay otros que sí seguimos. Entonces de repente sí estoy yendo al consultorio, obviamente siguiendo las medidas, pero pues yo creo que también hay personas que siguen dando consulta y pues ahorita la idea es evitar lugares concurridos. Entonces en el consultorio, siguiendo todas las medidas, cuando sale un paciente es echar Lysol o desinfectante, lavarnos las manos y estar con gel antibacterial. Y en el momento en el que ya no podemos salir para nada, pues podemos hacer las videollamadas. Entonces hay que seguir las recomendaciones, ¿no? Y pues bueno, estas son las recomendaciones para poder estar en casa y evitar o cuidar la salud mental, evitar caer en trastornos psicológicos o psiquiátricos en el último de los casos. Además de seguir las recomendaciones que ya nos dieron, que nos está dando la OMS, el sistema de salud, no, de lavarse las manos, evitar salir a lugares concurridos como centros comerciales, cines, fiestas, etcétera, mantener la distancia y desinfectar las cosas, ¿no? La casa, no sé, si salieron, pues quitarse la ropa, cositas así. Es importante para cuidarse. A lo mejor ustedes no tanto, porque pueden creer que tienen el sistema inmune más fuerte que otras personas, pero hay personas que no están tan bien, que tienen problemas, y entonces a ellas a las que les está afectando más, ¿no? Como adultos mayores, personas con problemas respiratorios como asma. Entonces pues por cuidarlos a ellos, pues es importante seguir estas indicaciones, chicas, y cuidarnos mucho. Entonces por favor, pues traten de estar en casa, es un tiempo nada más, sigan estas recomendaciones para no caer en trastornos psicológicos o en cuadros psicológicos. Y pues si necesitan algo me pueden escribir y podemos hablar, podemos ver cómo se están sintiendo, ya sea por videollamada, por lo que sea, pues escríbanme, ¿no? Si es algo que tiene que ver con la salud mental, por WhatsApp, no sé. Ya si es de la clase, pues principalmente vamos a tener comunicación a partir de Classroom y estos videos y Zoom. Bueno, pues entonces les decía, ya regresando otra vez al tema, vamos a trabajar con videos y con webinar. Ese es el video, esa es la unidad que vamos a ver, que es la unidad número 3, la adquisición de habilidades y conocimientos, que es de la unidad de aprendizaje de memoria y es la unidad la unidad de aprendizaje psicología de la memoria, y el tema que vamos a ver es memoria y aprendizaje. Vamos a hablar sobre qué tiene el contenido que vamos a revisar. Tenemos relación memoria-cerebro, estudio de la memoria, concepto de memoria, aprendizaje y memoria son diferentes, fases del aprendizaje, estructuras de la memoria, registro sensorial periférico, la memoria de trabajo a corto plazo o primaria, la memoria de largo plazo, las fases del funcionamiento y por último para mejorar la memoria. Espero que ya hayan copiado todo el temario que vamos a revisar. Entonces vamos a iniciar. Les voy a pedir que donde está este video, todos los apuntes que tomen, los manden una foto así de su cuaderno de los apuntes que tomen, para que también yo vea que sí vieron el video y que sí están poniendo como atención, no que se quede como que ya veo nada más 5 minutos, sino sí les voy a pedir que me manden sus fotos de sus apuntes que tomaron este día, ¿sale? Para esta clase. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta parte de la introducción. ¿Qué estamos hablando de aquí?
Es importante hablar de la relación que hay entre psicología y memoria, entre memoria y aprendizaje, porque es algo que ha interesado mucho a las personas, a los investigadores que tienen que ver con la educación, porque estos conocimientos sobre este tema nos ayudan porque la memoria nos ayuda a adquirir conocimientos y recordarlos, estos mismos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos dice que los expertos consideran que el número de recuerdos almacenados por una persona a lo largo de su existencia superan los 2800 bits, ¿no? Entonces, bytes. Entonces, pues nuestra memoria a lo largo de su vida tiene guardado muchísima información. Si recuerdan, hablábamos en las clases anteriores de la película esta de Intensamente, y ahí hay como, no sé si recuerdan, pero es como una especie de biblioteca con todos los recuerdos que tiene una persona, ¿no? Y entonces pues prácticamente así es nuestro cerebro, nuestra memoria tiene una biblioteca súper grande. Y bueno, ¿no? Entonces dice, este mecanismo mental posibilita la adquisición de conocimientos y se trata, la intención de estudiar la memoria y su relación con el aprendizaje se enfoca en diseñar modelos de intervención para mejorar esos procesos en el ámbito escolar, ¿no? Cómo funciona la memoria en el aprendizaje, cómo se puede mejorar para que el aprendizaje sea mucho mejor. Y se han identificado dos grandes mecanismos que están relacionados con esto. Por un lado, los aspectos cognitivos básicos y por otro lado, los aspectos cognitivos complejos. Estos aspectos son los que influyen en el aprendizaje. Por un lado, en los básicos está la percepción y la memoria, y en los complejos está el razonamiento causal, la comprensión de textos y solución de problemas. Entonces, partimos desde la idea de que la memoria es parte de los aspectos cognitivos básicos que influyen o que están relacionados con el aprendizaje, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la relación entre la memoria y el cerebro? El sistema límbico es el encargado del control de los datos que alberga la memoria, y existe una relación directa entre la pérdida de la memoria y las lesiones en el hipocampo y la amígdala, pero no se ha logrado precisar cuál es el área concreta relacionada con el almacenamiento de datos en la memoria. Todo esto que está aquí es el sistema límbico, ¿sale? Esto es cuerpo calloso, área septal, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala y mesencéfalo. Entonces, todo es lo que se ha encontrado hasta ahorita en los estudios. Ustedes saben que el estudio del cerebro es súper grande, ya lo vimos en neuropsicología. O sea, todavía no se identifica todas las áreas, hay algunas áreas que ya están identificadas, como el área de Broca, de Wernicke, pero todavía hay muchísimo más que estudiar. O sea, saben, tenemos una idea un poco vaga sobre que, obvio, el lóbulo frontal tiene que ver con la personalidad, bla, 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 ¿no? O sea, como las áreas, pero no se ha estudiado cada parte del cerebro, ¿no? Todas las conexiones, hablábamos en neuropsicología de las conexiones sinápticas que hay entre las neuronas, y que estas se van desarrollando, estas conexiones, a partir de lo que vamos, cómo se va desarrollando, cómo se va ejercitando el cerebro. Entonces, entre más conexiones, pues es diferente. Entonces, el cerebro en todas las personas es diferente, no funciona de manera igual, pero sí se ha identificado que la memoria está relacionada con estas áreas del sistema límbico, ¿sí? Y cuando hay alguna lesión como pérdida de memoria, está más relacionado el hipocampo y la amígdala, es decir, cuando hay lesiones en estos
en estas áreas es cuando hay algún problema en la memoria, ¿sale? Además de que todo el cerebro influye a la hora de aprender y memorizar algo, ¿sí? Pero principalmente es no existe un órgano específico de la memoria y es el sistema límbico, lo que les decía, el encargado de controlar los datos que alberga la memoria. Podríamos decir que por aquí en alguna parte de esto está como la bibliotequita o la bibliotecota que tenemos todas las personas sobre todos nuestros todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, desde un punto de vista bioquímico, se ha asociado el ARN y al ADN con la memoria adquirida y la hereditaria respectivamente, pero aún existen dudas al respecto, en especial en relación con el papel del ARN, que el ARN juega en la síntesis de proteínas en las células nerviosas, vinculando a la impresión de huellas mnemónicas. Sí, entonces se cree que el ARN y las proteínas en estas células nerviosas pueden influir para poder crear esas huellas mnemónicas, pero no está como comprobado. El estudio de la memoria. Ha habido diferentes personas que han hablado sobre la memoria y es desde Aristóteles. En Historia de la Psicología, no sé si recuerdan, espero que sí, porque lo vimos. Aristóteles, además de hablar del alma, hablaba de otras cosas, pero él hablaba en su Tratado de la Memoria a la Reminiscencia. Habla de la presencia en el espíritu de la imagen como copia del objeto cuya imagen es y la parte del alma a la que pertenece la memoria. Es el principio mismo de la sensibilidad por el cual percibimos la noción del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaba tratando de decir Aristóteles con eso? Si recuerdan, él decía que cuando las personas nacemos como una tabula rasa, es decir, todo lo que vamos aprendiendo es donde se va escribiendo y entonces lo vamos guardando en nuestra memoria. Que él decía que cuando decíamos árbol, por ejemplo, cada uno de ustedes va a tener una imagen de árbol, ¿no? Si ahorita yo les digo, a ver, piensen en un árbol. Si cada una, y creo que hicimos esta actividad, cada una decía un árbol diferente, porque cada uno tiene una imagen diferente de lo que es árbol. A lo mejor para mí un árbol es el árbol que tengo en mi casa, a lo mejor para Fernanda, cuando le dicen árbol, dice árbol de Navidad, porque es algo que le recuerda lo que le ha dejado una huella en su memoria. Para Monse a lo mejor es un árbol de manzanas, porque es el que dibujaba en la escuela, ¿no? Para Rubí a lo mejor es un árbol de bugambilia porque hay afuera de su casa, ¿no? Y para Carmen a lo mejor es un árbol de Navidad. Igual para Laura es otro tipo de árbol, un tamarindo, porque ¿no? Entonces cada una puede tener una imagen y eso es a lo que habla Aristóteles de la imagen que es parte del alma y que pertenece a la memoria y que tiene que ver con el principio de la sensibilidad, como vamos percibiendo el tiempo. Esto es lo que decía Aristóteles. Entonces él inició por hablar sobre la memoria y entonces él lo relacionó con el aprendizaje y él decía, ¿no? Que lo que aprendemos es como, o sea, no es que estemos recordando algo del mundo de las ideas, que era lo que decía Platón, sino que nacemos sin saber nada, sin recordar nada y entonces conforme vamos teniendo experiencias las vamos guardando en nuestra memoria y después las vamos utilizando. Por otro lado, Hermann Ebbinghaus, en su libro sobre la memoria de 1855, hablaba sobre, él fue el que empezó a hacer los estudios experimentales y ciertos métodos que fueron perfeccionados posteriormente, y empezó con el método de la memorización y del reconocimiento y del ahorro.
él empezó, les decía, ¿no? Con estos experimentos y empezó a trabajar sobre la memorización. Después viene Bartlett, que se considera un precursor de la psicología cognitiva en el estudio de la memoria, y a partir de sus estudios en el ámbito natural explica los fenómenos a partir de conceptos como el de esquemas integrados en estructuras de alto nivel. Mientras que Ebbinghaus hacía sus estudios experimentales como tal en un laboratorio, Bartlett los empezó a hacer en un ámbito natural en donde están las personas y trató de explicar los fenómenos a partir de esta observación. Ya después viene Freud, que él podemos darle que le da un giro a la memoria, en donde empieza a hablar del mecanismo de represión, explica cómo olvidamos unos hechos y otros no, deja claro que la información no se pierde, sino que pasa a una zona de la mente de más difícil acceso, pero que sigue permaneciendo en ella y saliendo a la luz solo si el conflicto con el que se vincula se resuelve. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Freud empieza a hablar de que no es que las personas olvidemos cosas, sino que simplemente las estamos reprimiendo, y en esta represión pasa a un lugar en donde no podemos acceder fácilmente, ¿no? Tal vez alguna situación traumática, utilizamos este mecanismo de defensa de la represión, y entonces no es que se pierda, simple y sencillamente nosotros de alguna manera ya hablábamos sobre los traumas y eso, para defender nuestro organismo, nuestro yo, de esa situación que no podemos trabajar, pues simplemente la reprimimos y la mandamos a un lugar en donde no haya mucho acceso, ¿no? Y al inicio Freud hablaba de la hipnosis. Con la hipnosis hacía que las personas pudieran tener acceso a esta información, a estos recuerdos, y entonces podía como las personas, ¿no?, cuando despertaban de la hipnosis obviamente ya habían olvidado todo eso, no es que recordaban, sino que solamente en la situación de hipnosis, pero sí se podía acceder a esos momentos, cosas que ya hemos olvidado. Y ya por último está el conductismo, que explica los recuerdos en base a la asociación estímulo-respuesta, y depende de la fuerza de la asociación la posibilidad de recordar. Otra vez, si regresamos a la psicología de la memoria, acuérdense que hay un estímulo según el conductismo y neoconductismo, un estímulo y una respuesta. Entonces, dependiendo la fuerza de ese estímulo es que vamos a tener la posibilidad de recordar, ¿sí? Dependiendo de la fuerza de esta asociación que podamos crear, ¿no? Es decir, si regresamos al perro de Pavlov, o sea, el perro recordaba, en este caso, que cuando sonaba la campana era como la forma, ¿no? Ya era que tenía la comida y entonces empezaba a salivar. O el ejemplo de Watson, el experimento de Watson con este niño, no me acuerdo cómo se llamaba, el que le empezó a mostrar un conejo y hacía un ruido fuerte y el niño lloraba. Entonces esa asociación se fue haciendo cada vez más grande, que cada vez que él veía algo blanco así como peludito empezaba a llorar, porque estaba recordando, ¿no? Y esa asociación había tenido una fuerza muy grande que lo hacía recordar estas cosas. Espero que aquí no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda, les decía, me pueden escribir aquí donde está el video para que yo pueda contestarles o poder aclarar esa duda. Y ahora pasamos al concepto de memoria, ¿sí? Hay quienes distinguen tres tipos de memoria: la memoria en sentido biológico, la memoria en sentido amplio y la memoria en sentido estricto. En sentido biológico se refiere a la conservación de reacciones adquiridas y esquemas de comportamiento de origen somático heredadas por la especie. En el amplio comprende resultados de aprendizaje, evocación de imágenes, hechos de recognición y conservación de hábitos, mientras que en el sentido estricto su primer criterio distintivo es la referencia explícita al pasado. Es el reconocimiento o evocación de lo que se ha percibido de antemano. Ahorita vamos a enfocarnos principalmente a la memoria en sentido estricto, ¿no? Porque estamos hablando como esta parte de recordar
lo pasado, ¿sí? El reconocimiento de evocación de lo que se ha percibido de antemano. Para esto, Piaget nos hablaba que la memoria era un almacenamiento de informaciones codificadas gracias a procesos de asimilación perceptiva y conceptual. Entonces, recordemos que Piaget nos hablaba de la asimilación y la acomodación, que las personas vamos asimilando nuevos conceptos, nuevas experiencias, las acomodamos y las vamos acomodando, ¿no? En cierto, yo les decía, es como una paredcita que vamos poniendo tabiquitos, las vamos acomodando. Después de esa acomodación se va codificando esa información y entonces se va almacenando con un código que se le va dando. Entonces ya después, cuando tratamos de recordarlo, recordamos como ese código. Entonces, aprendizaje y memoria son diferentes. ¿Qué es lo que piensan ustedes, chicas? ¿Creen que el aprendizaje y la memoria son diferentes? Empezamos con el punto de que cuando se adquieren significados nuevos y se efectúa alguna reorganización más grande de la estructura cognitiva, la palabra aprendizaje resulta más adecuada. Y cuando se hace hincapié en la retención de la información sin reorganización cognitiva radical, suele emplearse la palabra memoria. ¿Qué quiere decir eso entonces? En sí, Gagné señala que el aprendizaje comprende ciertas fases, que ahorita las vamos a ver, pero como tal, el aprendizaje tiene que ver con un cambio de conducta más o menos permanente, resultado de la experiencia. Es decir, el aprendizaje está más relacionado con cierta información que se va a transformar. Si lo que estamos aprendiendo va a transformar, pero si solamente vamos a captar datos sin hacer nada con ellos, entonces ahí estamos hablando de la memoria. Entonces, el aprendizaje es un término más amplio que la memoria, pero están unidos uno el otro, que no puede existir uno sin el otro. Es decir, no puede haber aprendizaje si no hay memoria, y no hay memoria si no se aprende algo nuevo. ¿Sale? Entonces, son diferentes, sí, pero están muy ligados, que no puede existir uno si no hay otro. O sea, no aprendemos si no hay memoria, y no memorizamos si no aprendemos nada. Gagné le decía que hay tres fases, o maneja tres fases del aprendizaje, en donde está la retención, recordación y generalización o transferencia. Entonces, si habláramos en este momento de la memoria como tal, según Gagné, la memoria solamente hablaría de la retención y recordación. Hasta aquí quedaría la memoria. Ya aquí es cuando estamos hablando de la generalización o transferencia. Existen ciertas estructuras de memoria Les decía que estábamos viendo las estructuras de la memoria. Aquí dependiendo de cada autor, hizo o identificó diferentes estructuras. William James habla de una memoria inmediata y una memoria secundaria. Waugh y Norman hablan de una memoria sensorial, memoria primaria y memoria secundaria. Atkinson y Schifrin, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Howe maneja una memoria periférica, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Piaget e Inhelder hablan de percepción, memoria breve y memoria prolongada. Gagné nos habla de un registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Beltrán Llera nos habla de un registro sensorial, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Vamos a revisar aquí cómo lo maneja Gagné, que es registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.
En el registro sensorial, Gagné dice que primero hay una estimulación del medio ambiente y que afecta o impacta a los organismos receptores, que serían los sentidos. Entonces, primero tiene que haber una estimulación del ambiente. Esta estimulación impacta a los sentidos. Después permanece en estos el tiempo necesario para transmitir la señal al sistema que efectúa su representación conceptual. Y finalmente, el registro sensorial representa la entrada al sistema y se refiere a las percepciones que constituyen un análisis interpretativo de datos. Es decir, primero en este registro sensorial o periférico hay una estimulación a los sentidos, está el tiempo necesario para transmitir esa información y ya por último se queda como un registro sensorial. Sí, es algo como súper pequeño y es como son las percepciones que constituyen un análisis interpretativo de datos. Ahora vamos a hablar de la memoria de trabajo a corto plazo o primaria. Este tipo de memoria es un poco más prolongada que el registro sensorial, algunos segundos más, y a ella se traen los recuerdos que guarda la memoria a largo plazo. Por esta razón se le ha denominado también memoria en funcionamiento o memoria consciente. Es también la puerta de entrada a la memoria a largo plazo. Incluso hay algunos autores que dicen que estas dos estructuras de memoria, ¿no?, la de corto y largo plazo, no son diferentes, sino que es una misma estructura que opera de dos formas distintas según los requerimientos necesarios. Entonces, recuerden, la memoria, déjenme regreso. El registro sensorial o periférico es solamente es solamente como esta percepción que se tiene del estímulo que se presentó, ¿sale? Entonces, la memoria, el registro sensorial se refiere a eso, como solamente a la percepción de algún estímulo hacia los sentidos, que solamente está el tiempo necesario para transmitir esa señal. Por otro lado, la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, es un poco más prolongada que el registro sensorial, y entonces en ella se queda guardado lo que se va a transmitir o se va a cambiar a largo plazo. Entonces les decía, algunos autores dicen que estas dos memorias, la de corto y largo plazo, no son dos estructuras diferentes, sino que son solamente una estructura que opera de dos formas distintas según se vaya requiriendo. Para Atkinson y Shiffrin, la memoria de corto plazo tiene una capacidad de 7 chunks Miller o unidades de información e interviene por un lapso muy breve en la retención. Entonces es muy pequeña, ¿no?, la memoria de corto plazo. Es un puente entre el exterior del sujeto y el sistema cognitivo más profundo. En ella se realizan operaciones de codificación y elaboración de la memoria para que se integre debidamente a lo que ya posee el sujeto. Entonces, esta memoria es el puente que hay entre el exterior de cada uno de nosotros y, podríamos decir, el sistema cognitivo más profundo. Ahí hacemos esta codificación que decía Piaget, si recuerdan. Piaget nos habla de una codificación de información. Entonces, en la memoria a corto plazo se hace la codificación para después ser guardada en la memoria a largo plazo. Y por esa razón también se le ha denominado memoria activa u operativa, y es frecuentemente automática. O sea, no solamente se queda ahí guardado, se codifica y lo hace. O sea, no es como que digan, hoy estoy hablando sobre andar en bicicleta y lo dejé aquí guardado y voy a codificar dentro de ciertos lugares. No, o sea, es algo automático. Después hablamos de la memoria de largo plazo.
Según Gagné, la mayor parte de las teorías afirma que la memoria de largo plazo es permanente y la imposibilidad de recordar algo se debe a la dificultad de localizar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria de largo plazo se trata o tiene que ver más con no tiene que ver con el hecho de que no se haya quedado guardado, tiene que ver con el hecho de que no sabemos en dónde está esa información que guardamos. Esta memoria permanece inactiva hasta que no se presenta la demanda de la tarea determinada que hace necesaria su activación, retornando información a la memoria de corto plazo desde donde se generan las respuestas. Es decir, en esta memoria lo que se hace prácticamente es, todo está guardado, todo está como en algún lugar, solamente que a veces se nos dificulta recordar esa información. Es cuando decimos, ay, era una palabra, la tengo aquí en la punta de la lengua, pero no sé cuál es. Es como me está costando mucha dificultad localizar en dónde tengo guardada esa palabra o la información de esa palabra. Atkinson y Jurla, siguiendo a Tulvin, distinguen en la memoria de largo plazo la semántica y la episódica. La clase anterior, no sé si recuerdan, estuvimos hablando precisamente de estos tipos de memoria, la semántica y la episódica, en donde para recordarlas, recordar un poquito, que Laura tenía un poco de confusión en esto. La semántica es como recuerdas el concepto, así como si yo te digo silla, sabes que es una silla. La episódica tiene que ver con alguna situación o algún episodio de tu vida en donde hubo una silla que te gustó, ¿no? Entonces si yo te digo silla, te acuerdas del momento en que tu abuelita te regaló una sillita chiquita que te gustaba mucho cuando eras niña, ¿sí? Entonces esa es la episódica. La semántica es sé que es una silla y que es un objeto que se usa para sentarse. La forma y rapidez en que la información se almacena en la memoria varía dependiendo de sus características, como el tipo, cantidad, persistencia temporal y formato simbólico. Es decir, esa información, hagan de cuenta que se van haciendo categorías, ¿no? Así como de, sí, aquí en esta imagen me gustó porque es como, esto tiene que ver con esto tiene que ver con esta cosa, esto tiene que ver con así. Entonces, va dependiendo de las características del tipo, de las características de esta información que ustedes van a almacenar para que se vaya adquiriendo, almacenando la memoria. La información o contenido de aprendizaje puede ser declarativa, procedimental y crítica, lo que viene a determinar la manera en que se retiene y se recupera la memoria, ¿sí? Dependiendo de si es declarativa, procedimental o crítica, es cómo se va a retener y se va a recordar esa información. Las fases del funcionamiento. Tenemos primero Gagné, que nos habla de dos fases, que es la retención y la recordación. Norman, que habla de adquisición, retención y recuperación. Y en los años 70 se estuvo muy en auge esta fase, que es la codificación y recuperación de la información. Entonces, esto es algo como importante, que tiene que ver con lo que decía Piaget cuando codificamos. Entonces, en ese sentido, la codificación se trata de transformar la información que entra haciendo una réplica o codificándola para almacenarla en la memoria de corto plazo y eventualmente pasarla a la memoria de largo plazo. Ahora vamos a pasar al último punto, que es para mejorar la memoria. Significación. En esta del mejoramiento de la memoria tiene que ver con la significación del contenido, la atención, la motivación y el tiempo. Entonces, la significación del contenido se relaciona con la necesidad de acudir a la repetición. Se aprende más fácilmente aquello que interesa, lo que está en relación con lo que uno sabe o se entiende o usa. Howe concluye en su libro sobre la memoria con una frase muy cierta. Si queremos recordar alguna cosa, debemos estar seguros de entenderla. Y esto se relaciona un poquito con el aprendizaje significativo. Es decir, las personas no recuerdan solo por recordar, sino que es algo que signifique algo para ti, algo que tenga algún significado importante, y entonces de esta manera lo vas a poder recordar.
Es por eso la importancia de la significación del contenido. Por otro lado, la atención. Esta tarea de memorizar se hace más difícil cuando el sujeto debe atender simultáneamente diversos estímulos, pues su capacidad mnemotécnica se dispersa o reparte, resultando en un bajo rendimiento, y de ahí que el ambiente de aprendizaje debe ser una de las preocupaciones principales de la escuela. Por ejemplo, ahorita ustedes, tal vez ahorita les pueda costar más trabajo porque mientras están viendo este video, a lo mejor están, no sé, a lo mejor Laura está en su tienda atendiendo y si llega alguien pues le pone pausa y entonces tiene que poner su atención en otras cosas, ¿no? O están sus sobrinos, hermanos, mamá, les está hablando, lo que sea que estén haciendo, entonces la atención se va a dispersar más y entonces tienen que estar poniendo atención a más cosas y no pueden poner nada más atención a esto. Diferente que cuando estamos en el salón de clases sí podemos hablar de un ambiente de aprendizaje porque solamente nos estamos enfocando a la clase, o se supondría, ¿no? Porque también ahí puede haber como ciertos estímulos como el teléfono, ¿no? Las demás compañeras, etcétera. Entonces, pues esta es la importancia de crear un ambiente de aprendizaje adecuado para que puedan aprender los estudiantes. Después tenemos la motivación, que es el interés del material porque se trata de captar y que es un papel súper importante. Y se puede decir que hay una relación directa entre el aprendizaje logrado y el interés que se tenga en ello. Es necesario aclarar que se está hablando de un interés profundo que va más allá de la memorización, ¿sí? Y que pretende captar las relaciones entre fenómenos. Es decir, no es nada más de que me interesa memorizarme esto, sino que tiene que ver con la motivación más intrínseca, ¿sí? Es un interés profundo, quiero aprender esto porque me interesa todo lo que tiene que ver con la psicología porque es algo que me llama mucho la atención y que siento que me va a ayudar en mi vida y entonces me pongo especial atención en esto y entonces por ende lo puedo memorizar más fácil. Y por último tenemos el tiempo. Cuando existe la intención de abordar nuevos contenidos y de plasmarlos en la memoria, no se debe olvidar que todo aprendizaje va a requerir tiempo, además de que el sujeto que aprende debe tener previamente las estructuras necesarias. El apresuramiento suele resultar contraproducente, pues no se da la oportunidad a integrar la materia en un modelo interior que tenga sentido o significación. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tomar en cuenta que necesitamos un tiempo para poder memorizar o poder aprender o poder lograr que esto que estamos percibiendo se quede plasmado en nuestra memoria y pueda representar un aprendizaje. Entonces esto sí es súper importante y pues bueno, tenemos que tomarlo como muy en cuenta. Hasta aquí este punto son importantes porque vamos a hacer una tarea que tenga que ver con esta parte de la mejora de la memoria. Y recuerden estos 4 puntos: la significación del contenido, la atención, la motivación y el tiempo, ¿sí? Hay ciertas cosas o ciertas estrategias mnemotécnicas que pueden ayudarnos, por ejemplo, que tienen que ver como con tonadas, cositas que te vas acordando, ¿no? Por ejemplo, ustedes de repente hay como cancioncitas que los niños les enseñan para poder aprender algo, ¿no? O estaba leyendo las tablas de multiplicar que tiene cierto ritmo y que todos usamos esa tonadita para aprenderte de 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. 3 por 3, 9, 3 por 4, 2. O sea, es el tonito que los niños aprenden y que les ayuda a recordar, a memorizar y después recordarlo. Sí, entonces hasta aquí estamos hablando de la memoria. Tendríamos que ver qué tan significativo es para la persona recordar esto, cuánta atención está poniendo, qué tan motivado se siente y cuánto tiempo cuenta para aprender esto. Les decía, si tienen alguna duda o algo que me quieran como comentar, pues me pueden escribir aquí donde está este video. Les voy a pedir que me suban los apuntes que hayan tomado de este video para que yo pueda ver que ustedes sí vieron el video completo y que sí están presentes. Y pues bueno, esto es hasta aquí de la clase. Ahora me gustaría que viéramos un poquito la de Classroom. Ya les acomodé un poquito, si se dan cuenta.
Y aquí está todo lo que hemos subido. Aquí están las tareas que me van a entregar hoy, bueno, en el día que estoy haciendo el video. Y si se dan cuenta, aquí en trabajo de clase les como acomodé porque estaba como unidad 3 hasta arriba, unidad 2, unidad 1. Aquí está cierto material para la clase que vamos a estar utilizando. La unidad 1, que es ya se entregó la tarea. La unidad 2, que también ya revisamos. Y ahorita que estamos revisando la unidad 3, que es la adquisición de habilidades y conocimientos. En esta unidad tienen un material que es es la lectura de la que me basé para hacer esta presentación. Aquí tenemos la primera tarea, que es perdón, están un poco cambiadas. Espérenme un segundo. Estaba aquí y ya. Esta va a ser la primera tarea. Lo que tienen que hacer en esa tarea es un trabajo, un mini ensayo sobre la importancia de la memoria en el aprendizaje. Aquí ya vienen los requisitos que se van a utilizar, que se van a pedir, como el nombre del trabajo, nombre de ustedes, la unidad de aprendizaje, una breve introducción, el desarrollo, la conclusión y referencias APAS. Ya hablamos cómo se hace un ensayo, lo vimos desde historia de la psicología. Aquí vienen unos materiales que pueden servirles. En el libro ya viene la página aquí, de qué página es, de la 232 a la 244, que se relaciona con ese tema, y es para que ustedes los revisen. Por otro lado está que es memoria de largo plazo y aprendizaje. En este van a hacer un podcast en donde hablen sobre la memoria de trabajo y cómo se relaciona la memoria de trabajo con el aprendizaje. Igual está el libro, que es de la página 244 a la 253, y tenemos un video sobre memoria de aprendizaje, y este es como la página donde está el video, otro video que es de la UNAM. Entonces se me hicieron muy interesantes para que ustedes puedan hacer las cosas. Perdón, este es el video y este es como una especie de blog que habla sobre el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Y por último, lo que van a hacer, esa es la tarea como más larga, van a hacer una propuesta de programa o estrategias para desarrollar la memoria. Y cada una debe de hacer uno diferente. Aquí ya están los nombres. Montserrat va a ser para niños, Rubí para adolescentes, Fernanda para jóvenes universitarios, Carmen para adultos y Laura para adultos mayores. Un programa para desarrollar o para fortalecer la memoria en este tipo de población. Su programa ese trabajo va a estar dividido en dos. Van a entregar dos archivos. Uno es el donde van a poner el nombre del programa, nombre del autor del programa, unidad de aprendizaje, objetivo del programa, justificación de las técnicas para desarrollar el programa. Es decir, pues yo voy a utilizar un video porque creo que este va a servir más para los niños, en donde yo les esté explicando, ¿no? O yo voy a hacer un manual porque los adultos prefieren leer así como algo en lugar de estar viendo en la computadora, ¿sí? Entonces aquí van a justificar el por qué van a utilizar esa técnica. Y también cuáles técnicas. Pues voy a enseñarles la técnica de la canción, ¿no? De aprenderse una canción, por ejemplo, ¿no? Desarrollo del programa como tal, las conclusiones y recomendaciones, y obviamente las referencias APA. Y en el segundo archivo ya va a ser como tal el programa, ¿no? A lo mejor dicen, pues yo voy a hacer un podcast porque los jóvenes universitarios pues pueden estarlo escuchando mientras están yendo de camino a su escuela, etcétera, ¿no? Entonces hice el podcast, y entonces ya suben como tal el podcast. O yo hice un video, o yo hice un manual, o yo hice un tríptico. Si lo que sé que hayan decidido hacer, lo van a subir aquí. Entonces van a ser dos archivos. Aquí hay un video que se los puse como ejemplo de alguien que dijo cómo mejorar la memoria, y aquí está el video. Y aquí hay otro archivo donde vienen algunas técnicas para mejorar la memoria. Entonces en este también lo pueden revisar. El material también que yo les acabo de presentar, en este también viene algo de información sobre eso. Si se dan cuenta, déjenme que les ponga la página donde está. En lo último que tiene que ver con la memoria, aquí vienen algunas estrategias
sobre la memoria. Entonces igual pueden revisar les va a servir. Y pues estos son como los trabajos que van a entregar. Yo los tengo programados a entregar, me parece, jueves, viernes y domingo, este último, porque es el que va a tardar más. Les va a costar un poquito más de esfuerzo hacerlo, pero pues bueno, el miércoles tenemos nuestra videollamada. El miércoles nos vamos a ver para aclarar dudas sobre la presentación. Si alguien tiene alguna duda, pues si no me la quieren poner aquí, anótenlas. Y el día de la presentación, que es el miércoles a las 5 de la tarde, lo podemos resolver estas dudas que tengan, anótenlas. Y nos vamos a ver, por favor les pido a todas que sean puntuales. Vamos a trabajar a través de Zoom. Entonces descarguen la aplicación. Yo en breve les voy a mandar mi ID para que puedan entrar a la plataforma y podamos tener una comunicación. Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algo más que me quieran decir, que me quieran comentar, pues anótenlas, les digo. Y pues de mi parte es todo hasta ahorita. Espero nos veamos el miércoles. Miércoles es, me parece, 1 de abril. ¿Sale? Cuídense mucho, chicas, y seguimos en contacto. ¿Sí? Nos vemos. Gracias por todo.